Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso. Bienvenidos amigos del canal Congreso. Estamos ahora en el recinto de plenaria de la Cámara de Representantes con la representante por el departamento de Risaralda, Carolina Giraldo Botero, porque ella es presidenta de la Comisión Legal del Congreso para la Equidad de la Mujer. El próximo miércoles 3 de abril, es decir, el miércoles de Pascua, habrá una sesión especial aquí en la Cámara de Representantes dedicada única y exclusivamente a iniciativas de las mujeres. ¿Cómo va a ser eso, doctora Giraldo? Bueno, muchas gracias primero que todo por este espacio. Es muy importante contarle a la ciudadanía que estos espacios existen, que desde la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer estamos generando plenarias como esta, en donde vamos a tener una agenda específica, tanto en la plenaria de Senado como en la plenaria de la Cámara, donde vamos a estar debatiendo exclusivamente proyectos cuyos protagonistas son las mujeres. Estos son proyectos que tienen que ver muchos con protección a las mujeres por asuntos de violencia contra las mujeres, otros que tienen que ver con generación de oportunidades hacia las mujeres, y también vamos a tener en esta plenaria la intervención de dos mujeres en Vera que nos van a estar comentando sobre las realidades y también la situación de violencia que se sufren específicamente en las comunidades indígenas de nuestro país. ¿Y habrá proyectos en beneficio de la mujer que estén tramitándose ese día en plenaria? Sí, claro, todos van a ser en beneficio de la mujer. No solamente son iniciativa principalmente de congresistas mujeres, sino que son para las mujeres de Colombia. Entonces, ¿qué clase de proyectos? Vamos a poner algunos ejemplos. Uno de ellos tiene que ver con homenaje a las sufragistas. Digamos, es un proyecto que tiene un peso simbólico fuerte, porque son esas mujeres que impulsaron que las mujeres pudiéramos votar en nuestro país. Claro. Entonces, ese es uno de los proyectos de ley, pero también proyectos que tienen mucho impacto sobre la vida actual de las mujeres, como un proyecto, bueno, hay uno que de hecho es de mi autoría, que es para víctimas por feminicidio, es decir, ¿qué pasa con esos menores de edad, esos jóvenes que quedan muchas veces desprotegidos? Desamparados, claro. Desamparados, con pues una madre que ya no está, y muchas veces quien hacía las veces de padre, desafortunadamente pues es el agresor, entonces está desaparecido o está en la cárcel, no debe estar con los niños de todas formas. Entonces, ¿qué pasa con estas personas y cómo el Estado también debería tener digamos, un impacto? Incluso estamos planteando unos subsidios. Exacto. ¿Qué propone con ese proyecto para la protección de las víctimas de feminicidio? Bueno, por ejemplo, que haya una ruta específica con el acompañamiento psicológico inmediato. ¿Por qué? Porque vemos que muchas veces, y sobre todo cuando hay titulares, sí llega a la fiscalía, y sí hay algo, digamos, de ruta de atención por parte de ciertas autoridades para el caso específico de feminicidio, pero ¿qué pasa en el entorno? En el entorno familiar, sobre eso todavía falta mucho por hacer. Entonces, que esa familia pueda tener acceso a una atención psicológica prioritaria es fundamental. Entonces, eso hace parte de esa ruta. Pero también, como lo decía ahora, que puedan tener algún tipo de subsidio, porque realmente hemos constatado que estos jóvenes, niños, menores de edad, quedan en la extrema pobreza. Entonces ese día, el próximo miércoles de la semana de Pascua que viene, se escuchará en todo su esplendor la voz de la mujer aquí en el Congreso. Así es, y hay que decirlo, hay iniciativas de mujeres de muchos partidos y hay iniciativas de otro índole. Hay uno de violencia vicaria que tiene que ver con cómo a veces se usan terceras personas para violentar a las mujeres. Hay uno que tiene que ver con prohibición de matrimonio infantil, discusiones sobre cuál debería ser la edad límite para contraer matrimonio, discusiones que tienen que ver con crear fondos también para que las
mujeres puedan emprender y puedan tener mayores oportunidades. Acerca del ciberacoso, también tenemos un proyecto de ley, porque sabemos que en lo digital en este momento la gente se desata en las redes sociales, claro, pero a veces se pasan los límites y empiezan a decirles a las mujeres de todo, pero además también a sacar fotos que no deberían sacar, a circular conversaciones que muchas veces son íntimas y no tendrían por qué estar en los espacios digitales. Entonces son proyectos, la verdad, todos muy interesantes. Claro. Y relativamente hace poco tiempo en Colombia se le reconocen los derechos plenos a las mujeres. Recordemos que el voto se estableció para las mujeres a mediados del siglo pasado en el gobierno de Rojas Pinilla. Desde entonces hasta hoy, casi 75 años más o menos, ¿se ha podido equilibrar en algo las cargas? Bueno, fue muy importante ese hito del siglo XX, sí, porque es la igualdad ante la ley. Uh-huh. Que hombres y mujeres pudiéramos votar, igualdad ante la ley. ¿En qué estamos en el siglo XXI? En la igualdad real. Okay. En hacer que realmente podamos ser equiparables en todos los espacios. Hoy en el Congreso somos el Congreso históricamente con mayor proporción de mujeres, pero solamente somos el 30%. ¿En Senado y en Cámara? Juntando Senado y Cámara, sí. Entonces, uno dice, si somos el 50% de la población de Colombia, de hecho somos el 52%, pero si somos la mitad, sí, pues deberíamos ser la mitad aquí también en los espacios de decisión, en todos los espacios de decisión. Somos el 30%, pero mire, en las elecciones del año pasado, elecciones regionales, en consejos municipales somos el 20%, en alcaldías somos el 16%. Subimos entre 1 y 2 puntos en relación con las elecciones anteriores. Sí subimos, la tendencia sí es ascendente, pero es lenta. Hay que hacer mucho todavía para llegar a ese 50%. Hay que acelerar todo ese procedimiento. Hay que meterle el acelerador. Sí, crear una comisión para la equidad de la mujer, doctora Carolina, significa que este país machista durante muchos años ha desconocido el papel de la mujer que, como usted dice, es mayoría en Colombia. Sí, es una comisión que la verdad es un espacio muy interesante. Primero es una comisión que ya lleva 14 años en el Congreso, que surge por iniciativa de varias congresistas de varios partidos. Y entonces es una comisión que es multipartidista, pero además tenemos conformación por parte de representantes a la Cámara y de senadoras. Entonces es bicameral. Y eso hace que también tenga una dinámica muy interesante. Evidentemente, cada congresista tiene su trabajo propio, tiene sus banderas propias, pero en esta comisión logramos ponernos de acuerdo en unos puntos en común para trabajar todas las mujeres de todos los partidos por unos temas específicos. Claro, y cada día es menos vergonzante, y lo digo tanto desde el lado masculino como desde el lado femenino, salir a defender los derechos de la mujer. Pero ¿cómo no caer en el extremismo del feminismo? No, es que aquí se trata de tener igualdad de oportunidades, sí, y de tener igualdad de derechos. Y yo creo que en eso estamos todos. A veces se ha, digamos, tergiversado la palabra feminismo, se cree que es como lo mismo que machismo, pero al revés. Y la verdad es que lo que significa feminismo es que tengamos todas y todos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Que si estamos en una empresa y estamos desarrollando el mismo trabajo, nos paguen por igual. Todavía en Colombia a las mujeres les pagan en promedio un 20% menos que a los hombres por desarrollar el mismo trabajo. Y miren, entre mujeres y hombres sin estudio le pagan 61 pesos a una mujer mientras que le pagan 100 pesos a un hombre. Ahí la brecha también es muy grande. Claro. Entonces, ¿qué estamos buscando? Pues que si le pagan 100 pesos al hombre, le paguen 100 pesos a la mujer. Y eso no es mucho pedir. Eso es simplemente pedir una cosa que es natural. Sí. Ahora, hay algunos también prevenciones o prejuicios en este sentido. La mujer debe ser halagada, la mujer debe ser reconocida, la mujer debe ser tratada como lo que es. Un regalo de la naturaleza, son nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas. Al fin y al cabo, lo que dicen es que la mujer dio origen a la humanidad, porque como el cuento de qué fue primero, el huevo o la gallina, evidentemente la mujer es el origen de la humanidad. Pero
a veces los halagos se pierden hacia la mujer por el temor de que está ejerciendo de pronto una actitud dañina contra el equilibrio de género, que se acaba el caballero, que le da el paso, que le toma la mano, que la halaga, y se confunde esa situación. ¿Le parece que estamos a veces exagerando en ese sentido? Yo creo que eso es como una percepción muy individual. Sí creo que en los espacios laborales deben tenerse unas actitudes absolutamente respetuosas. Por ejemplo, evitar, digamos, abrazar y besar a las mujeres, que a veces pasa y entonces realmente para muchas mujeres es incómodo. Y entonces dicen, pero ¿por qué en el espacio laboral termino yo siendo abrazada o me están diciendo niña? O no, yo quiero que me traten como lo que soy, como una profesional que está aquí haciendo un trabajo. Entonces, por ejemplo, en esos espacios profesionales, yo creo que sí se necesita tener como todo tal cual, el profesionalismo del caso. En los espacios, digamos, más privados, sociales, familiares y demás, pues, digamos, cada cual establece la relación con sus amigos, con su pareja. De nuevo, siempre en los términos del respeto, porque también hemos estudiado mucho y a fin de año pasado, en diciembre, tuvimos una sesión plenaria de control político sobre los feminicidios. Sí. Y hay una cosa que sí tenemos que trabajar mucho en el cambio de chip, en el cambio cultural. Los hombres tienen que ayudar mucho. Esto tiene que ser trabajo entre todos, pero esto es con hombres y con mujeres. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el origen del pensamiento que termina en un feminicidio? El origen de ese pensamiento es: esta mujer es mía. Y esta mujer es mía puede pasar por yo la quiero, yo la aprecio. La cuido, la protejo. La cuido, la protejo. Pero se le va la mano. Pero se le va la mano. Claro. Y entonces, como es mía, no permito que haga ciertas cosas. Exacto. Y entonces, como no quiero que haga ciertas cosas, termino agrediéndola. Y ahí es donde hay que cambiar mucho. Claro, y hombres celosos que no dejan trabajar ni estudiar a la mujer, que no las dejan ni siquiera salir de la casa o del apartamento por temor a que conozca a otras personas por fuera del entorno familiar. Eso también es un exceso. Sí. Entonces esto necesita mucho diálogo, necesita muchas estrategias de cambio cultural. Es un asunto principalmente pedagógico y también es un asunto institucional, porque lo que hemos visto es que las rutas de atención cuando hay mujeres maltratadas no funcionan bien en nuestro país. El gobierno está haciendo un esfuerzo por mejorar esa estrategia de atención a las mujeres maltratadas y es absolutamente esencial porque las cifras de este año, si las comparamos con las de comienzos del año pasado, nos muestran un aumento enorme en feminicidios, pero además en delitos sexuales, violencia intrafamiliar. ¿Esto qué nos está diciendo? Entonces decimos, existe una emergencia por violencias machistas en nuestro país. De hecho, hay un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo sobre eso. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Dice exactamente eso, que hay una declaratoria de violencias, digamos, por violencias basadas en género en nuestro país, con 9 acciones específicas. Y esas 9 acciones les estamos haciendo seguimiento, le estamos diciendo al gobierno nacional, metámosle el acelerador, estamos hablando aquí de la vida de las mujeres. Si se termina en un feminicidio, todo feminicidio pudo haber sido evitado. Muchas veces se empieza precisamente con esos comportamientos cotidianos, celosos, y luego esto termina incrementándose de una manera que nadie se explica en qué momento se llega a esos extremos. Entonces ahí, en la ruta de atención, ahí estamos trabajando mucho. Pero además, con las mujeres del Congreso presentamos un proyecto de ley de jurisdicción especial para la mujer, precisamente porque el acceso a la justicia es uno de esos asuntos. La impunidad es enorme en estos casos. Entonces, ¿pero específicamente para el tratamiento de feminicidios o en general para todo el entorno de la mujer? Para todo el entorno, para todo lo que tiene que ver con violencias basadas en género. Estos son delitos sexuales, violaciones, acosos, maltratos, intrafamiliar. Exacto, sí. Todas esas cosas quedan ahí incluidas. ¿Por qué? Porque
como hemos visto tantas fallas en todo el sistema de atención, pues estamos diciendo, un momentico, ¿cómo hacemos para que el sistema de justicia sí pare bolas y sobre todo esté capacitado? Porque un funcionario público debe saber reconocer cuando a una mujer la mataron porque pasó la calle y un carro la atropelló. Eso no es un feminicidio, probablemente, ¿no? Eso, pues, sí, lo más seguro es que un accidente. Exacto, un accidente de tránsito. Pero cuando se trata de un asunto que es... premeditado, preparado, claro. Exacto, y que muchas veces tiene que ver con su pareja o una expareja, en donde había ya una situación anterior de celos o de maltrato, entonces, ahí sí necesitamos reconocer que existen unas violencias específicas hacia las mujeres por ser mujeres. Entonces necesitan un tratamiento especial. Durante muchos años han dicho, hemos analizado aquí en Colombia, que el machismo proviene del entorno familiar. Inclusive uno desde pequeño le dicen a uno, no sea niña, no llore. Entonces ya le establecen a uno una diferencia como hombre. En el entorno escolar también hay una diferencia de tratamiento entre el hombre y la mujer. En el entorno laboral, obviamente. En el entorno institucional también, porque durante muchos años no se permitía, por ejemplo, el acceso a mujeres a altas cortes judiciales. Esos 3 o 4 ejemplos de los que estamos hablando seguramente se pueden modificar a largo plazo. Pero inmediatamente, ¿qué podemos hacer para llegar a la equidad de la mujer, que es el propósito de esta comisión? Sí, es muy importante eso que acabas de mencionar, porque además es muy importante decirlo, esta cultura, digamos, machista en la que hemos crecido, no solamente afecta a las mujeres, también afecta a los hombres. De acuerdo. También afecta a los hombres. Mire, nada más me decían, a veces hombres que también en algunos casos pueden recibir maltrato por parte de sus parejas, no quieren denunciar porque cuando denuncian, entonces les dicen, pero ¿cómo se dejó pegar de la mujer? Sí, por eso que les enseñaron cuando niños de usted. Sí. Usted es el que manda. Usted el que manda. Y no llore como una niña. Exacto, no y entonces, entonces todos esos estereotipos y todos esos modelos que nos han interpuesto como de qué es ser hombre, qué es ser mujer, pues los tenemos que empezar a dialogar, los tenemos que empezar también a reevaluar, porque yo quiero que cuando un hombre se sienta violentado también tenga acceso a la justicia y que no sea que porque hay un estereotipo, entonces no se sienta tranquilo denunciando. ¿Sí? Entonces esto nos afecta a hombres y a mujeres. Entonces ese es el tema del cambio cultural. Por otro lado, existen leyes como la ley de cuotas para que más mujeres puedan, en el caso de la política, entrar a política. Se comprobó que funcionó, es decir, tenemos una ley de cuotas en donde cuando hay listas al consejo, listas a corporaciones públicas, el 30% de la lista mínimo debe ser conformada por mujeres. Gracias a eso hemos tenido más mujeres electas. Ese es el resultado de esa acción afirmativa. El año pasado tuvimos un interesante debate sobre paridad, es decir, si ese 50% Exacto. se aumentaba al 50%. De 30 a subir al 50, claro. Exacto. ¿Qué pasó ahí? No se logró. No se logró pues en ningún caso, digamos, para corporaciones públicas. Se quedó en el 30%, pero resulta que el 30% no se aplicaba en todos los casos. Cuando había listas de menos de 5 candidatas o candidaturas, no había obligatoriedad del 30%. Entonces, ¿en qué sí se avanzó en esa ley? En que cuando hay, por ejemplo, una lista a la Cámara, por ejemplo, la de mi departamento, la de Risaralda, 4 candidaturas, muchas veces no había listas conformadas siquiera por una mujer, todos eran hombres. En este momento, con la modificación a esa ley, ya por lo menos una debe ser mujer. No las 2, que sería el 50%, pero sí por lo menos una. Entonces, algo hemos avanzado y yo creo que ese tipo de acciones afirmativas pues son necesarias, porque es que si no, el cambio cultural nos va a durar 100 años y no podemos esperar 100 años. La doctora Carolina Giraldo Botero es muy prolífica en presentación de proyectos de ley, en trámites de proyectos de ley. Estaba mirando yo en la página web de ella, en la Cámara,
la cantidad de proyectos que ha presentado es increíble, proyectos en todo sentido. Eso significa pues que tiene mucha capacidad de análisis y propone soluciones a muchos de los problemas, no solo de la mujer, sino también en la vida social, cultural y académica del país. Pero eso será objeto de otro análisis en otro programa aquí en el Canal Congreso. Por ahora, pues le agradecemos mucho y deseamos que el próximo miércoles de Semana de Pascua tenga éxito usted aquí en la Cámara y sus colegas mujeres en el Senado. Claro que sí, y estén pendientes desde la televisión, qué va a pasar en esta plenaria de mujeres, cuántos de esos proyectos que tenemos agendados vamos a lograr aprobar. Todos son de mucho beneficio para las mujeres del país, y cuando hablamos de beneficio para las mujeres del país, esto redunda en beneficio para todas las familias de Colombia, o sea, para todo el país. Ese día mandarán las mujeres, como en todo lado. Pero bueno, doctora Carolina Giraldo Botero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, amigos del Canal Congreso, los invitamos a continuar en la sintonía. Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso.